En este santo domingo octavo después de Pentecostés, escuchamos en el Evangelio el relato de la multiplicación de los panes. En el Evangelio de Mateo, justamente, la multiplicación de los panes nos resalta que fueron 12 las canastas que se recogieron después de este prodigio que hizo Dios delante de la multitud. Los hechos que el Señor ha hecho consignar en el Evangelio son milagros que ha hecho en favor de nuestra fe. Es decir, ha hecho grandes milagros en el pasado, pero para repetirlos en nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. En aquel momento una multitud muy grande, pensemos que solamente contando los varones había 5.000, sin contar mujeres y niños. Podemos decir que tal vez había 20.000 personas como mínimo. En ese lugar comieron con un par de panes, con unos peces sobre los cuales Jesús puso la bendición y se transformaron en comida para toda esa gente. Primero lo que nos enseña es que esta gente estaba ahí siguiendo la palabra de Dios. No estaban, digamos así, no habían hecho un plan cuidadosamente detallado, una aproximación a Jesús totalmente calculada. Lo siguieron, y él seguía enseñando, y él seguía curando, y lo siguieron. Y cuando terminó la jornada estaban en un lugar desierto, apartado, y estaban sin comida, pero querían estar con Jesús. Entonces, como querían estar con Jesús, el Padre Padre de los cielos, hace esta multiplicación. Para aquellos que quieren estar con Jesús aparece lo necesario, en este caso el sustento, un poco de comida. Hay otro aspecto que es importante remarcar. Jesús vino a cumplir todas las profecías que estaban en la Escritura. Y lo que el Señor hace, podemos decir que repite a otro nivel lo que sucedió en el pasado con el pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, de la esclavitud, por mano de Moisés. En el desierto recibieron pan del cielo llamado maná y así se sostuvieron, ¿verdad? De manera que solamente la mano de Dios pudo mantenerlos. Y el Señor está llamado a cumplir toda la Escritura, de manera que recapitula, digamos así, termina, cumple, pero a otro nivel, aquello que fue realizado en el pasado. Así como el pueblo hebreo siguió hasta el desierto a Moisés para escuchar la palabra de Dios, también el pueblo que buscaba y esperaba al Mesías, dentro de aquellos del pueblo de Israel, siguieron a Jesús hasta el desierto. Unos recibieron pan del cielo, los otros recibieron pan multiplicado, de manera que ambos recibieron con una prueba de la bondad de Dios. Dios hizo el milagro patente delante de ellos para mostrar que estaba afirmando, cuidando la fe de ellos, que no es puramente un pedido de curación, sino es el encuentro personal con el Mesías, el ingreso al reino de los cielos, la vida de las bienaventuranzas. De manera que es muy importante que en esta multiplicación de los panes ni veamos un relato mítico, porque no es un mito, es una historia, es algo que pasó, ni tampoco nos agotemos en lo simbólico, pero no olvidemos, ¿sí?, que todo lo que hace Jesús tiene muchos significados a la vez. Y uno de ellos es justamente, Él es como un nuevo Moisés, que en vez de dar las tablas de la ley en piedra, las graba sobre los corazones. Graba el nuevo mandamiento del amor, cuya síntesis son las bienaventuranzas. Este, querido pueblo de Dios, es justamente el mandamiento nuevo, pero un mandamiento que hemos aprendido del mismo Jesús, que se nos da para que nos llenemos de Él, de manera que Él mismo nos lo avisa: sin mí nada podéis, sin Jesús nada podemos. Necesitamos que su fuerza nos transforme. Esa fuerza la recibimos en la palabra, la recibimos en la Eucaristía, la recibimos a través de la gracia que Dios nos concede con todas sus manifestaciones.
Por supuesto, no todas son iguales, pero la primera manifestación de Cristo es el sacramento de la iglesia. La iglesia es cuerpo de Cristo. Una persona que se encuentra con una multitud de creyentes se está encontrando con Cristo. Está recibiendo una primera forma de comunión con Dios. De manera que si no estamos en comunión con el cuerpo visible, tampoco lo estamos con el invisible. Lo mismo aquellos sobre los cuales Jesús dejó el sello de su presencia. Entre nosotros es muy importante la figura del obispo como Jesucristo venido en la carne. Es otra forma de la comunión, justamente es lo que hace el obispo, causa gracia sobre nosotros, pues es miembro vital de la iglesia por el cual nos llega la gracia. Así como todas las uvas de un racimo les llega la gracia por un cabito, a todos nosotros les llega la gracia por nuestros superiores. Es otra forma de comunión. En cuarto lugar, tenemos aquello que hemos de ir aprendiendo de la experiencia de la vida, iluminado por el Espíritu Santo, es decir, por lo que nos enseña la palabra de Dios. Y también tenemos la comunión con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que se da como un corazón latiente lleno de amor en la Santa Comunión. Sin embargo, en el fondo no son ninguna comuniones distintas, sino que son distintas formas de intensidad de la misma unión con Jesús, aquel que multiplicó los panes, que sanó a los enfermos, que resucitó a los muertos y que vendrá a juzgar a vivos y muertos, a buscar a los suyos, a darles pasto y descanso a sus ovejas, a recoger su rebaño y hacerlo entrar en el gozo del reino de los cielos. Que la Santísima Madre de Dios, la primera oveja espiritual de Jesús, nos ampare y nos guíe en el camino hacia Él. Amén. Cristo resucitado de entre los muertos, nuestro